Bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo con Poder. Estamos en Andorra, en el Hotel Roc Blanc, y quiero dar las gracias a la colaboración del Hotel Roc Blanc, el Speaker Corner y a todo su equipo. También quiero dar las gracias a toda la audiencia que con el primer episodio se ha puesto en contacto con nosotros, nos han mandado mensajes, nos han dado ese me gusta, nos han escrito comentarios y sobre todo han visitado nuestro canal. Así que muchísimas gracias porque nos impulsáis a que sigamos haciendo esto que nos gusta y nos ha dado mucha alegría. Hoy tengo el honor de estar con Silvia Severino. Ella es psicóloga y está aquí con nosotros. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme. A ti. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es el tema que vamos a hablar, es el maltrato psicológico en todos sus ámbitos. Y bueno, Silvia, cuéntanos un poco, ¿cómo va a ir este episodio? Creo que podemos transitar por lo que es el maltrato psicológico, hacer una diferenciación de qué es un abuso psicológico y qué simplemente es una mala comunicación, ya sea en pareja, en familia, ¿no? Que es, errores que se pueden dar, y detectar las señales, ¿sí? Hablar un poco de qué es lo que yo acepto, qué es lo que yo no acepto, el no juicio, cómo podemos prevenir esas conductas en los niños que están creciendo y ciertas ideas, ejemplos que nos ayudan a decir, uy, esto me ha pasado, esto no, esto lo he vivido y dar esa visión, ¿no? Qué bueno. Ante todo, calma, siempre, porque cuando empiezas a escuchar cosas psicológicas dices, yo tengo esto, a mí me pasa, ¿no? Y siempre es calma, calma. Muy bien. Así que bueno, pues prepárate para un episodio muy interesante que no va a pasar desapercibido, así que te invito a que te quedes hasta el final. Bueno, Silvia, si quieres, comenzamos. Voy a comentar que tú estás especializada en temas de violencia de género, sobre todo, y que llevas muchos años, sobre todo enfocada en lo que es la mujer. Exacto. Bueno, de hecho, como psicóloga, ¿no? Mi especialización es en mujer, pero porque es mujer y familia, ¿no? Es un tema general, es como la madre se enfoca con los hijos, como papá, está todo ligado. Por eso es la base de terapia sistémica. Qué bueno. Sí, porque tú realmente eres psicóloga, eres pedagoga sistémica, eres docente, aparte tienes un máster en investigación psicológica. Intervención psicoeducativa. Sí, perdona. Y estás especializada en temas de trauma y ahora mismo estás ya finalizando prácticamente el doctorado, ¿no? Sí, es precisamente un doctorado que no está muy vinculado con el tema de hoy, ¿no? Pero sí que estaría vinculada con la prevención, porque hablamos de lo que es la regulación emocional. Es decir, cómo mamá y papá se regulan y pueden regular a los pequeños, ¿no? Y sobre todo tratando las emociones desde el inicio, porque las emociones es algo que muchas veces en general, hablo en general, pero es como que, las emociones las dejamos ahí, ¿no? Cuando es algo que realmente tienes que sentir y tienes que dejar que la emoción salga, ¿no? Bueno, nos hemos acostumbrado a enmascarar muchísimo lo que sentimos para seguir tirando adelante, para trabajar, para lo que sea, ¿no? Y no nos gusta experimentar emociones desagradables. Pero hay que sentirlas, al final también nos impulsan al cambio. Claro que sí. Sí. Genial. Genial. Bueno, Silvia, pues un placer tenerte aquí conmigo. Gracias. Muchísimas gracias por tu compromiso y sobre todo sabiendo que eres madre de familia numerosa y todo tu esfuerzo. Gracias, es un placer. Así que aquí estamos. Bueno, pues si te parece comenzamos identificando qué es el maltrato psicológico. Ya no sé si viste el anterior episodio en el que estaba María Ángeles Babot, que es muy potente. Mucho. Como psicóloga. Un buen podcast. Y sí que hablaba ella de esa sutileza, ¿no? Exacto, eso de es esa lo más difícil. Forma tan sutil, porque este es un tema muy delicado, pero al mismo tiempo un tema muy común. El maltrato psicológico es más común de lo que pensamos. Es un maltrato muy sutil, muy que se va haciendo desde el principio, ¿no? Y a mí me gusta, cuando tengo pacientes mujeres en consulta, me gusta mucho utilizar las metáforas, porque es la manera que la persona luego recuerda eso que hemos explicado. Genial. Y el maltrato psicológico es
por así decir, es una gota que está cayendo en una roca, ¿no? Y todo el mundo al principio dice, bueno, quizás sí que se ha mojado un poquito la roca, pero no vemos nada más. Pero al final esa roca acaba pulida, acaba deformada por esa gota constante, ¿no? Pues eso sería para mí un maltrato psicológico. El maltrato psicológico es como una gotera que estamos escuchando en el techo, hemos identificado que hay algo ahí que no funciona, ¿sí? El sonido de la gotera, pero todo lo que hay detrás de ese maltrato, ¿no? Es una gran mancha de agua, ese techo que se está humedeciendo, esas paredes que se están rompiendo, esa factura que aumenta, ahí detrás hay muchísimas historias. Fenomenal. Silvia, ¿qué te parecería para que la gente pueda identificar bien qué es el maltrato, qué es el abuso? Hacer una distinción en qué es, por ejemplo, una discusión normal, que muchas veces hay discusiones en general, con lo que es realmente un abuso psicológico que comienza. Vale. Lo primero de todo que tenemos que pensar es que cuando yo estoy teniendo una conversación contigo, esa conversación se nos puede ir. Podemos cometer errores, ¿no? Es decir, tú y yo estamos hablando, nos podemos discutir, incluso yo te puedo gritar, incluso me puedo expresar mal. Pero mi intención en esa conversación va a ser dialogar contigo, hacerte entender mi punto de vista y a la vez yo entender el tuyo. ¿Sí? Sí. Cuando yo estoy intentando realizar consciente o inconscientemente un maltrato contigo, ¿no? Un abuso contigo, yo lo que quiero es que tú acabes haciendo aquello que yo necesito o deseo, ¿no? Por así decir, pongamos que tú y yo ahora hemos estado hablando y tú vas a salir y yo me voy a quedar en casa y nos hemos discutido. Y yo te pido, Gloria, por favor, ¿podrías esperarte un momento a salir? ¿Podemos terminar de hablar eso? ¿Puedo yo comunicarte cómo estoy? ¿Puedo entender qué es lo que ha pasado? ¿Podemos buscar una solución? O incluso, ¿me puedes decir cuándo vamos a hablar tú y yo de esto? Ahí mi intención es resolver un conflicto. Pero tú vas a salir con tus amigas, con tus amigos, tú vas a hacer aquello que tú deseas. Yo no estoy intentando hacer esto para manipularte y para que tú no acabes saliendo. Es decir, no te voy a decir, ¿ves? Siempre que tenemos un problema, tú acabas saliendo con tus amigas, tú me dejas aquí sola, no hablamos de mis necesidades, no me estás escuchando y ahora te vas a ir y me voy a quedar aquí sola y yo me voy a quedar con mis cosas. ¿Ves? ¿Ves? Sal. Eso es lo que acabas haciendo siempre. Como ves, son dos mundos diferentes, ¿no? Claro, son dos percepciones diferentes. Claro, y muchas veces esas cosas las hacemos sin tomar conciencia. Porque puede pasar y tenemos que mostrar eso a la audiencia, ¿no? Que no todo el mundo que está ejerciendo un maltrato psicológico vamos a poder identificarlo porque tiene muchos rasgos o tiene una apariencia, ¿no? Es sutil, pero tenemos que ir marcando y modelando esas conductas que no nos gustan. Claro, porque sobre todo el tema psicológico, como hemos comentado antes, al final se puede dar en cualquier ámbito. O sea, se da en no cualquier tiene ámbito. Por una parte está el maltrato psicológico que puede ser en la pareja, pero Exacto. puede darse en la familia, puede darse en un entorno social, puede darse a nivel laboral o en cualquier ámbito. A mi manera de verlo, ¿no? Y desde mi perspectiva y basándome en ya teorías, ¿no? Como Bandura, si yo en mi familia he vivido y he recibido maltrato psicológico, es muy probable que en mis relaciones de pareja eso se reproduzca si yo no lo he trabajado, no lo he sanado, no lo he analizado. Y a lo mejor sí que hay ciertas conductas que intento mitigar, pero habrán otras que se van a repetir. Es importante trabajarlo, ¿no? Y como te decía, la intención es un punto muy claro de distinción entre lo que es una conversación, lo que es un diálogo, lo que es una dificultad entre tú y yo, a lo que es un abuso psicológico. Por otro lado, ¿no? Hemos dicho intención, la intención está clara. Luego es la función de que en una yo te quiero manipular para que acabes haciendo aquello que yo quiero y en la otra no. En la otra necesito calmarme y necesito recomponer puentes contigo. Pero aparte de todo, claro, aparte de todo son las consecuencias que quedan a nivel emocional. En la primera tú vas a salir y seguramente puedes estar triste. Eso no es que yo haya ejercido eso. Simplemente tú vas a decir, ¿no? Hoy lo hemos hecho mal con Silvia, pero bueno, hemos hablado y la siguiente vez de eso vamos a aprender. En la otra no, en la otra o no acabas saliendo o sabes que cuando vuelvas van a haber más consecuencias. Claro. Entonces, tú ya estás fulminada
a nivel emocional. Ya empiezas con el miedo, ya empiezas a sentir muchas otras... Sí, o sea, y sobre todo ahora, esto que estás aquí comentando, que ya empiezas con el miedo y con estos diferentes comportamientos, ¿qué te parece, Silvia, si comenzamos explicando y detallando cuáles son esas señales, cuáles son esos comportamientos, esas conductas que se suelen dar en este abuso psicológico, ¿no? Vale. Para que, sobre todo, si te parece bien, poner algún ejemplo para que la gente identifique qué sucede. Cuando hablamos de psicología, de salud mental, es muy difícil entenderlo porque es muy abstracto, ¿no? Sí. Entonces, a mí en consulta me gusta mucho esclarecer. Es decir, yo puedo identificar todas las señales, los síntomas, pero les digo a todas mis pacientes, no tienes que buscar que se cumplan todas, ni unas sí ni unas no. Es decir, yo puedo tener gripe y puedo no tener malestar de huesos, podría pasar, ¿no? Pero hay unas señales. Entonces, vamos a hablar de todas las señales, pero que no se dé una no quiere decir que no estoy recibiendo maltrato psicológico. Exacto, ¿vale? o sea que puede darse... Es importante. Puede darse alguna, varias o todas. Lo que sí que vamos a ver que es una situación que es sostenida, mantenida en el tiempo. Exacto. ¿Vale? Y que a mí me va a afectar en el tiempo, me va a afectar eso. Voy a notar una sintomatología en el futuro, toda una serie de aspectos que me habrán afectado. El primero, digo primero, pero no tienen que darse por orden, ¿eh? El primero que os ¿Tienen que anotar, Silvia? Podrían ¿Es un tema de anotar? Sí, podrían anotar. Pero el primero es el control que la otra persona ejerce sobre la víctima, ¿no? Pero ese control no es un control que la persona diga, me está controlando, porque siempre está disfrazado de preocupación y de amor. Es decir, te acompaño para que no te pase nada. Hay una aplicación en el móvil, quieres que te instalo el antivirus para que no te pase nada, pero en realidad oculto, ¿no? Hay una necesidad de controlarte. Qué que bueno. no vamos a entrar si esa necesidad es porque yo tengo, ¿no?, un punto de celos, de desconfianza, porque soy insegura, porque tengo mucho miedo, tengo mis traumitas, o simplemente porque te quiero manipular. Pero la realidad es que el control es dañino, ¿no? Y el control te refieres en todos los ámbitos. Sí, sí. Puede ser con el móvil, puede ser en tu trabajo, incluso a qué hora sales, ¿no? Ese control. Ese trabajo, ¿no? Es decir, tenías una hora para comer y ¿cómo es que te ha dado tiempo de ver a tanta gente, hablar con tanta gente? Seguro que tenías una hora o tenías más tiempo, ¿sí? Pero hay un control. Hay un control y poco a poco la víctima lo va notando. Sí que al principio lo normaliza y entra de manera muy sutil y cree que realmente lo está haciendo por su bien, porque así es la puerta de entrada. Es decir, claro, yo te he dejado el móvil o déjame que yo te pago la factura de esto, porque así... Ya lo hago yo. Claro, juntamos estas cuentas, tú no tienes que preocuparte de nada, para mí es muy fácil gestionarlo, ¿no? Y vas entrando en ese reducto de cosas que están manipuladas, toqueteadas por la otra persona. Y tú pierdes tu propio control sobre eso también. Claro, y eso pasa incluso con las cuentas bancarias, como tú has dicho, Sí. eso pasa incluso también con las claves, ¿no? De correos electrónicos, de teléfonos. Claro, ¿no? En consulta lo más habitual es encontrarme con chicas que me dicen, es que yo le he dicho a mi pareja que no quiero que me revise el móvil, ¿no? Y él me dice que le oculto. Claro. Que si fuera una relación sana, le permitiría. Y siempre es desde donde me pide la otra persona las cosas. Claro. ¿No? ¿Por qué me lo tienes que revisar? ¿Estás desconfiando de mí? Y ahí entra ya esa duda, tú como pareja, que dices, a ver, al final no quiero hacer esto, pero si no lo hago, esta persona se puede... Y a la vez ya estamos marcando un límite, porque si yo te digo, ¿qué tienes que esconderme? Y tú me dices, no, Silvia, no te tengo que esconder nada, pero no te lo quiero mostrar, es una parte privada mía, ¿no? Pero ya no es porque yo quiera que leas o no, es porque hay las necesidades, los sentimientos de otras personas, que a lo mejor yo no te lo quiero mostrar, pero claro. La otra persona eso no lo ve, simplemente acusa de, estás siendo infiel, que te estás mandando. No, hay una parte privada de mis amistades, de mi familia, que no te quiero mostrar. Qué y bueno. juegan con eso, ¿vale? Luego las voy a ir citando todos, ¿no? Pero es el sentimiento de culpa, de pensar que las cosas que pasan son errores míos. Pero eso va siendo a base de diferentes cosas, ¿no? No tenemos la ropa limpia hoy, no has puesto lavadoras, ¿no? Y la otra se queda de, bueno, las podemos poner todos, pero la carga está en ella, ¿no? O no te has dado cuenta que la niña está enferma,
a lo mejor eso va más, ¿no? Esa preocupación que muchas veces dices, bueno, vamos a ver, ¿dónde está la Pero te preocupación? están culpabilizando, ¿sí? Nos hemos quedado sin vacaciones porque esto no se ha gestionado bien, hemos gastado más dinero, no viste que esta no era una buena opción y ahora estamos aquí, pero no suma en nuestra relación. Porque yo te puedo decir, este año hemos escogido las vacaciones y no han ido bien. De cara al año que viene, a ver cómo podemos hacer cada mes, ahorrar un poquito más. Hay muchas maneras de llegar a ti y no tienen que ser destructivas, ¿no? Claro. Entonces, eso la víctima lo va sintiendo. Luego, hay dos que son muy famosas, porque se han hecho muy famosas a través de Instagram y todas esas, que sería lo que es la luz de gas, que es algo que hace muchos años que existe, pero ahora se ha evidenciado, se ha puesto a la voz de tu tom. Exacto, la luz de gas, ¿no? Que esta se da mucho en amistades también, en parejas, en familia, y es cuando yo empiezo a contar algo, una vivencia que he tenido contigo, una situación, y tú me empiezas a decir que esto no ha sido así y que yo no te he contado esto, ¿no? Yo empiezo a pensar que a lo mejor no te he prestado atención, no te he entendido, no te he escuchado. Llego a dudar de si eso ha pasado o no ha pasado. ¿Y tú realmente sientes que eso lo has al vivido? Al principio tú piensas que no, esto no está así, pero poco a poco, como hay una sumatoria de muchos factores, al final acabas pensando que no, porque esa será la consecuencia final de la persona. Es decir, siente que se equivoca, siente que es torpe, que no tiene memoria, y te lo dice, ¿no? Es que yo soy torpe, yo no me acuerdo de las cosas, tengo muy mala memoria, no hago bien las cosas. Ahí, Silvia, perdona que te haga un inciso, empezaría esa desvalorización, ¿no? Claro, la persona se siente muy... pero el otro también lo hace, ¿no? El otro desvaloriza mucho, humillan mucho, serían signos también, ¿no? Es decir, por ejemplo, Ana, una paciente que cada vez que salía, ¿no? Ya fuera a cenar con su pareja o con amigas, ella se vestía muy seductora, era una chica que gustaba, ¿no? Uh-huh. Y su pareja le decía, dice, ¿te has visto cómo vas vestida? ¿Lo haces para provocar? ¿Qué quieres, que te miren los demás? Al principio ella reivindicaba un poco, pero poco a poco se fue sintiendo incómoda, ¿no? Comentarios como, estamos cenando, todo el mundo estaba mirando tus tetas, ¿no lo has visto? Entonces la otra persona llega a pensar de, uy, a lo mejor estoy haciendo algo, estoy provocando. Bueno, pero ahí también está cortando su libertad, ¿no? Porque cada uno puede vestir como crea conveniente. Claro, pero cuando empezamos a entrar, pero la persona entra, es como pensar, me están controlando, pero no me voy a dejar controlar. Ya. Pero te van envolviendo. De una manera tan sutil, tan suave. Es tan suave. sutil, es lo que te decía, es la roca esta que va a terminar pulida. Al principio la primera gota no te pule. Es a base de ir cayendo que van puliendo, ¿no? Es como un río. Cuando hablamos de sedimentación es porque va bajando agua, va bajando, va erosionando y va quedando de una manera particular. Pues la víctima va quedando igual, va quedando pulida. Ya. A la manera de querer del otro, ¿no? La humillación, el sarcasmo es muy común, ¿no? Y cuando la persona dice, es que me has dicho, has hecho esto, y te dicen, era broma, hombre, es que una te exagerada. Lo tomas todo muy a mal, y entonces te dicen, eres una exagerada, que esta es otra señal, ¿no? Es decir, hacerte creer que eres exagerada y sobredimensionada, ¿no? Uh-huh. Con tus emociones, y a la vez lo que están haciendo es negarte eso. Sí, emocionalmente te están sacando un poder muy grande a cómo tú te expresas, a lo que tú sientes, ¿no? Te están negando. Qué bueno. Y se ha puesto muy de moda porque en familia se da y en pareja se da, es el famoso silencio, ¿sí? El silencio también es una técnica, ¿no? de abuso psicológico, de manipulación. Y en consulta lo preguntan mucho porque a veces las mamás, los papás te dicen, ¿y qué hago si mi hija, por ejemplo, se quiere ir a la habitación? ¿Le permito? ¿No le permito? Porque se está callada. Entonces, el punto siempre es la finalidad. Es decir, tú y yo nos discutimos y tú luego me vienes a hablar, Silvia, hago la sopa. Bueno, como tú veas, no sé, si tú quieres. Y poco a poco te voy dejando de hablar. Silvia, esto, no sé, no te voy diciendo nada. Y yo te estoy haciendo notar que estoy enfadada contigo, estoy dejando de tener conversaciones y poco a poco voy reduciendo las palabras a un sí o un no y quizás evito hablarte. Y si tú vienes, me dices algo, sí, pero yo me retiro. Otra cosa es que yo te diga, mira, Gloria, me ha dolido muchísimo lo que hemos hablado, lo que me has dicho y necesito un momento para irme, pensar
reconstituirme y volver a hablar contigo bien. Con ese tema. Con ese tema. Entonces, está claro, yo te estoy marcando un límite, ahora estoy abrumada, no puedo seguir hablando contigo, pero voy a volver, yo voy a venir a ti, yo te voy a venir a buscar y vamos a terminar de hablar de eso. Pero si yo puedo estar 2 días sin dirigirte la palabra, eso no es. Eso ya estamos entrando en el abuso psicológico. Ajá. Claro, porque al final esa persona realmente no quiere arreglar nada. No. Lo que quiero es que tú cambies aquello que estás haciendo que yo no quiero y a través de esto buscar esa reacción. Busco esta reacción en ti. Qué interesante. Sí. Es complicado, es muy complicado y la víctima no se da cuenta. Entonces, aquí entra cuando socialmente dicen, hombre, no se da cuenta, pues y lo ha aceptado, y esa es la primera premisa, es no juzgar. Uh-huh. ¿Y qué sucede con esas, otra de las señales, Silvia, que comentan varias personas, sobre todo de los diferentes testimonios que irán saliendo en las siguientes entrevistas? Comentaban mucho el tema de la promesa vacía, ¿no? De voy a cambiar. O sea, esto que ha sucedido es circunstancial, pero voy a cambiar. ¿Qué sucede con esa promesa? Esta promesa está más vinculada, ¿no?, al ciclo del maltrato, porque el maltrato también tiene un ciclo, ¿no? La primera fase, ¿no?, que es donde la persona empieza a notar, uy, están pasando cosas, está más irascible conmigo, me está diciendo cosas, tengo la sensación que a la mínima va a pasar algo y va a estallar, ¿no? Es esa primera fase. Y luego, obviamente, hay la explosión. Hay la gran explosión, hay el gran conflicto, pero después de esto la persona le hace creer que no ha pasado nada, no te preocupes, eso pasa en todas las parejas, vamos a cambiar esto, y te puede decir que es culpa mía, me voy a controlar más, no va a volver a repetirse, o simplemente te puede decir, es que me has puesto nerviosa, me has provocado. Eres tú la culpable. ¿No? Me has provocado y todo esto ha pasado porque es que me has estado empujando y al final yo he saltado, ¿no? O todo esto ha pasado porque estamos muy cansados, tenemos mucho trabajo, tenemos un mal momento, es un mal episodio, todas las parejas tienen crisis y nos vamos a remontar. Sí, eso era otro tema que también comentaban cuando hemos ido haciendo las diferentes entrevistas, que muchas veces, claro, es como que te vas conteniendo, ¿no? Y dices, bueno, yo lo que quiero es paz, no voy a discutir, quiero paz, pero la persona sigue y sigue y sigue buscándote que tú, esa reacción, ¿no? Para que tú al final ya digas hasta aquí. Y al final... Bueno, no sé si quieren que digas hasta aquí o que acabes acochando la cabeza, o sea, la intención es otra, ¿no? Pueden ser entiendo que es que acabes cediendo, pero hay una impronta constante que van dejando y es difícil. Decir hasta aquí es muy difícil. Y son mujeres que muy valientes, todas ellas. Bueno, a ver, el maltrato psicológico también se da en hombres y mujeres. Mujeres, en hombres, los porcentajes en niños. Son muy elevados en Sí. mujeres y desgraciadamente siguen en aumento. Ahora bien, se dan en todos los ámbitos, incluso también en niños. Sí, y en personas mayores dependientes también se da. ¿Qué podríamos hacer, Silvia, para sobre todo pensar en esa prevención? Sí. Me refiero, o sea, has estado hablando de lo que es una discusión que puede darse en todos los ámbitos. Hay veces que se puede subir de tono, pero bueno, entenderlo. Pero... La comparación sería cuando yo entro en clases de niños, porque cada vez es más común poder hacer esa educación, esa inteligencia emocional. Yo siempre les digo, por ejemplo, si nos vamos a lo que es el abuso en cuestiones de bullying, ¿no? O en cuestiones de cuando te dicen, es que me están haciendo bullying. Yo siempre digo, una cosa es mala convivencia escolar, mala convivencia entre compañeros y la otra es bullying. Una cosa son bromas, ¿sí? Que ambos, y la otra es burla, ¿no? Si a mí no me hace gracia y a ti sí, esto ya no es sano. Y es donde tenemos que cortar. ¿Cómo actuar en esa prevención? Para mí es desde las primeras edades. Es decir, la psicoeducación es un factor clave y se habla muchísimo. Hasta hace poco la importancia estaba en la mediación y ahora nos hemos ido un poco más atrás, ¿no? Hemos dicho, antes de mediar, quizás, ¿no? Si hacemos esa educación en población infanto-juvenil, en familias, va a ser muchísimo mejor. Claro. Actualmente yo estoy en la Escuela British School of Costa Daurada de Tarragona y allí hacemos un programa que es Escuela de Padres. Ahí es un programa totalmente voluntario para las familias, donde vienen y donde hacemos como una especie de trayectoria de el inicio, de cómo empezar a psicoeducar
en familia, cómo enseñar a nuestros hijos, hijas, a encontrar relaciones saludables, ¿no? Qué es el respeto, qué es no, cómo identificar. Y esa psicoeducación en las primeras edades es fundamental, ¿no? Y enseñar las banderas que cada uno se va a ir imponiendo. Y realmente esta prevención habría que hacerla en todos los colegios. Y se está empezando a realizar, ¿no? Antes no dábamos tanta importancia o no se había investigado tanto, no sabíamos los efectos, y ahora la figura COCOBE, que es una figura especialista en bienestar emocional a nivel escolar, ya forma parte, ¿no? Ya empezamos a los niños a enseñarles cómo deben hablar, ¿no? No desde el tú, ¿no? Si yo me siento así, a mí esto me ha provocado, ¿no? El respeto, el saber aceptar las decisiones del otro, el no manipular al otro. Claro. Y es importante. De las demandas más altas que hay en las escuelas de padres es sobre cómo puedo enseñar a mi hijo qué es una relación tóxica y qué no es. Porque en adolescentes es un tema muy central, ¿no? Sí. Y la relación tóxica no deja de ser una relación donde hay un abuso, obviamente. Totalmente. O sea, y eso es importante, que tu audiencia se quede con eso, ¿no? Abuso psicológico, maltrato, relación tóxica, todos ellos tienen unos componentes parecidos, ¿no? Y es de lo que nos tenemos que apartar. Claro. Porque ¿tú qué opinas, Silvia, de, por ejemplo, cuando comienzas una relación, pues al final tú quieres que todo vaya bien, ¿no? O esa es la idea que piensas, porque al principio todo es como esa luna de miel, ¿no? Como se suele hablar. Bueno, es que estamos en ese punto, ¿no? Nos estamos conociendo y eres maravillosa y yo soy maravillosa. En esa parte del enamoramiento, ¿no? Sí. Luego ya el enamoramiento... Que tiene que existir, ¿eh? Sí. Luego ese enamoramiento va bajando, ¿no? Claro. ¿Y tú crees que sería necesario, por ejemplo, cuando comienzas en una relación, que a lo mejor esta pregunta te parece un poco... simple o absurda, pero te la tengo que hacer. ¿Qué opinas si la gente dice, bueno, voy a hacer una serie de preguntas para ver si esta persona pues tiene una idea de futuro conmigo y demás, ¿no? Pero bueno, también puede ser una mentira inicialmente y luego empezar a existir ese abuso psicológico. ¿O crees que haciendo preguntas, haciendo un poco de investigación de a quién tienes como pareja, sería más fácil? Es muy difícil y para mí no hay preguntas absurdas porque nos preguntamos muchísimas cosas y si pudiéramos preguntar más de lo que hemos llegado a preguntar, sabríamos gestionar mejor nuestra inteligencia emocional, ¿no? Yo te puedo preguntar muchas cosas, pero si estamos en esa fase inicial de enamoramiento, ¿no? Y te puedo decir, ¿te gusta el fútbol? Y me dirás, no voy a dejar nunca de ir a cenar contigo para ir al fútbol. Pero luego sí que va a haber, me gusta el fútbol, Silvia, ¿no? Y quiero ir a ver el fútbol. Entonces, debemos estar atentos. Es muy difícil al otro detectarlo y saber si va o no va a ser, porque al final hablamos de eso, de esa dificultad, de esa sutileza, ¿no? Lo que sí que nos tenemos que centrar y decir qué es lo que yo busco en una relación de pareja, ¿no? Qué es lo que yo no quiero aceptar en una relación de pareja, que son las famosas banderas que todo el mundo dice, ¿cuál es tu bandera roja, ¿no? Yo, por ejemplo, sé cuáles son las mías, ¿no? Debe ser una persona que respete mi persona, mi sistema familiar, ¿no? Que no me humille. A mí no me gusta que me humille, ¿no? Entonces debe respetar eso. Yo tengo mis propias banderas. Claro, porque dependerá de tus vivencias. Claro. A nivel familiar, lo que hayas vivido será situaciones que a lo mejor en la pareja las normalizas o las ignoras porque lo tienes como integrado, ¿no? Como que no pasa nada. Depende de nuestras vivencias, depende de nosotros mismos, de nuestra trayectoria, de nuestro camino, de lo que yo he podido trabajar, lo que tú has podido o no has podido trabajar, ¿no? Pero el maltrato, ¿no? Las situaciones de maltrato sería como si yo, por ejemplo, yo salgo con una mochila de aquí y voy a ir a caminar hasta el centro de Andorra la Vella y esa mochila ya la llevo abierta y con algunas piedras de peso. Pero mientras voy caminando la gente me va depositando piedras que yo no tomo conciencia porque no la abren. Al final voy a llegar al centro muy cansada y ese es el punto, ¿no? No me he dado cuenta que he entrado ahí. Entonces es muy difícil en una fase de enamoramiento que yo pueda discernir qué puntos tienes y qué puntos no. Aparte voy a pensar que los vamos a cambiar.
Porque voy a pensar que el amor todo lo puede y voy a pensar, no, bueno, Gloria, a veces es eso, pero lo va a cambiar, lo va a modificar. Irá cambiando, ¿no? Esto es como cuando empiezas en una relación y dices, me gusta esto, pero esto de él no me gusta, pero lo voy a cambiar, ¿no? Error. Y también pasa, porque ¿no? Nuestra audiencia puede pensar, entonces, si mi pareja me dice que cambiará, no lo creo, ¿no? Que es lo que hablamos, no. Ahí es donde yo hago un punto y aparte, y es decir, yo puedo estar dando una situación de abuso psicológico y puedo ser inconsciente que lo estoy haciendo, ¿no? No he tomado esa conciencia. Y podemos hablar y tú me haces ver, ¿no? Que yo estoy haciendo esto y yo a lo mejor quiero cambiar. Porque o sea, que se pueden dar los dos casos. Habrá un porcentaje de personas que realmente no son conscientes y quieran cambiar. Pero porque lo han vivido así en su infancia. Porque lo han vivido así en su familia. Tienen ya, ¿no?, esos patrones. Entonces es algo aprendido y a lo mejor no han tenido las herramientas para poderlo modificar, para poderlo analizar. Tenemos una suerte hoy en día que es que las redes sociales han puesto a la base un montón de información y analizamos, pero antes no. Bueno, a pesar de que haya información en las redes, todavía siguen sucediendo estas circunstancias, Silvia. Sí, claro, y sí. Todavía falta mucha información, falta mucha prevención, falta mucho conocimiento de las situaciones que se están viviendo. Lo que pasa es que ahora las ponemos más en voz, se le da más voz. Es que realmente hay que dar voz, porque muchas veces cuando hay personas que pasan estas situaciones, al final es como que te metes dentro, ¿no? Y no eres capaz de exteriorizar ni dar voz a lo que realmente a lo mejor has vivido. Porque ahí hay miedo, que es cuando entras en una situación, una relación de abuso, tienes mucho miedo. Primero porque te han hecho creer que si no estás en esta relación no vas a poder sostenerte económicamente, no vas a relacionarte, que tienes muchas carencias, porque a mí me la lías así, pero imagínate cómo la vas a liar a otra persona, ¿no? Claro. Entonces tú acabas pensando que no tienes esa capacidad de relacionarte, de vincularte, y acabas pensando que eres una persona deficiente a nivel de inteligencia emocional, de relaciones, habilidades sociales. Las personas que entran en situaciones de abuso muy prolongadas en el tiempo, tenemos que pensar que también ese miedo las paraliza. Claro. ¿No? Y sobre todo la vergüenza. El miedo, la vergüenza, el que dirán, ¿no? Por lo tanto, cuando a mí me dicen un consejo, no juzgues, escúchala. Es que ya me lo ha contado 3 veces y te lo va a necesitar 4. Claro. Porque esa persona no está en tu mente. Si no, sería muy fácil. La gente llegaría en consulta y les diríamos, estás recibiendo abuso psicológico. Ya está, una sesión solucionado. No es así. Claro. La persona va sintiendo eso y necesita conectar, necesita verlo, porque realmente hay una relación sentimental. Tóxica, dañina, pero hay, ¿no? Hay un paso muy estrecho entre lo que es la violencia y el amor, y ellos están ahí. Y sobre todo estas personas que como comentas, es un camino difícil, es un camino duro y largo. Es muy difícil. El poder salir, por eso esto que comentas me parece muy interesante y sobre todo destacarlo, el que si al final te cuentan esas vivencias, que la gente no juzgue, porque si necesita a lo mejor 3 veces que se lo cuente, 4, 5, esa persona al final es cuando tiene que entender cuál va a ser ese momento en el que ella tome esa decisión de poder salir. Porque ¿cuántas veces escuchas en testimonios personas que te dicen, no, es que yo llevaba 10 años, es que yo llevaba 11, es que yo llevaba 8, ¿no? Es que tu rapidez y tu momento no es el mismo de la otra persona. Exacto, y mucha gente dice, ¿y cómo esta persona ha aguantado 11 años? Porque a lo mejor tenía niños, porque a lo mejor no podía, a lo mejor estaba presa, ¿no? Así decir. Es la situación de abuso. Tú sabes, en los parques de atracciones, cuando entras en esas atracciones que hay todo de espejos, sí, que van deformándote, uno te ves delgado, gordo, bajito, al final tú ya no sabes cuál eres tú, cuál no, ¿no? Estás ahí dentro y vas experimentando. Pues la persona que está abusada va pasando por todos esos filtros. Hay veces que se ve bien, hay veces que no, entonces... Qué buen ejemplo. Es muy difícil decir, esta soy yo, ¿no? Porque a lo mejor ese espejo también está deformado. ¿Y qué sucede en estas parejas que estás comentando? Que la víctima está sufriendo ese abuso psicológico y tiene niños, porque esos niños también están metidos ahí en ese ciclo. Exacto.
Exacto. Hay muchas situaciones diferentes. Lo primero es que todas ellas cuando vienen siempre dicen, tengo mucho miedo por mis hijos, por mis niños, no sé cómo hacerlo, no sé cuál es la mejor situación y no hay ninguna, no hay una salida mejor que otras, ¿no? Exacto. Y me dicen, ¿no? Concretamente tenía una mujer, 45 años, que me decía, a mi alrededor todo el mundo lo ve y me están diciendo que soy muy mala madre, pero yo no me atrevo a hablar realmente de lo que siento, Silvia. Y decía, vamos a explorar eso. Y ella me decía, si yo me separo, a esa persona le entrego una custodia compartida de mis hijos. Yo prefiero estar siempre ahí protegiendo de mis hijos que saber que yo me marcho una semana y mis hijos están solos. Dice, yo ya me encargo de decir a mis hijos lo que es correcto, lo que no. Y mis hijos me dicen, ¿y por qué permites esto y por qué no? Yo ya estoy dando ese paraguas. Claro, ¿cuál es el máximo problema para esta persona? Cuando la gente a su alrededor la juzga, no la entiende y le dice cómo debería hacerlo, ¿no? ¿Cómo deberías hacerlo bajo tus circunstancias y tus recursos? Pero esta persona no. Ella es conocedora realmente. Ella sabe lo que pasa. Ella es consciente de las amenazas de que le hace él de si tú no haces eso, que es muy sutil, no lo dice así, voy contra los niños, ¿no? Claro, y utilizan de arma los niños para hacer daño a la madre. Entonces, no salen, claro que no salen. Hay muchas que se esperan y te dicen, no sé cuál será el mejor momento, la mejor manera. Pero las personas que estamos al otro lado solo podemos escuchar, no juzgar, aceptar. ¿Cómo es esa fase, Silvia, del post-separación? Cuando tú tomas la decisión de dar el paso, esa continuación de la ruptura, ¿cómo es? Antes de eso, yo siempre les digo, cuando ellas toman la decisión de me voy a ir, ¿no? Y te lo dicen, porque siempre vienen y te dicen, me voy, hasta aquí, ha pasado esto. Normalmente hay situaciones muy detonantes, ¿no? Y situaciones de recaídas, ¿no? Sí, que sí. Eso muchas veces también... Y no hay recetas médicas, porque cada caso será uno, ¿no? Y habrá gente que te escuche hoy y dirá, pues a mí no me pasa esto, pero con eso me identifico, con esto no. Exacto. Pero la fase de después es una fase donde la mujer experimenta un vacío muy grande, mucha soledad, mucha culpa, me habré equivocado, ¿y si cambia? ¿Y si vuelvo? No estaba tan mal, ahora estamos peor, ¿no? Es una persona muy invalidada porque realmente le han sacado de muchas habilidades, ¿no? No tenemos que olvidar que es una persona que ha sido aislada, es otra característica, ¿no? Ha habido un aislamiento social, familiar, ¿no? Y ya Ay, discúlpame que te he interrumpido. No. Quería hacer alusión a que muchas veces en ese aislamiento comienza con la familia, con las amistades, claro, ¿no? Claro, tus amistades no son las correctas, sí. La familia no es la que te va a apoyar, ¿no? Toda esa... Y acabas reducida, ¿no? De ahí esa prisión mental que siempre se habla, ¿no? La persona que está en un abuso psicológico está en una prisión mental. Ese es el título que le hemos puesto sí. a este episodio. Es muy bonito. Y es que es real. Es una jaula. Invisible, pero es una jaula. Pero como hablábamos, ¿no? Es cuando la persona salta, es el punto más duro, porque en realidad está saltando al abismo, ¿no? Y nosotros le hemos prometido, tú ahora vas a saltar y se te abrirá el paracaídas, pero ella está saltando y está pensando, ¿y si no se abre? Claro. Silvia no va a estar aquí, ¿no? Claro. O la abogada no va a estar aquí. Claro, porque ahora estamos hablando de esa fase en la que la persona toma la decisión y empieza con su fase de recuperación. Ahora bien, desde que sale, ¿cómo lo hace para salir? Vamos a comenzar primero diciendo cómo lo hace para salir y 2, cómo es esa post-separación. Yo les digo que es prioritario que puedan tener una hucha. Y sé que puede parecer absurdo, ¿no? Pero el hecho de tener una hucha, ir haciendo una hucha. Porque al final es lo que te dará el paso de poder alquilar, poder llegar a un abogado. Y también hay muchos recursos, ¿eh? En Cataluña hay la mediación, puedes tener mediación gratuita, hay abogados gratuitos, en el Colegio Oficial de Psicólogos hay ya un departamento que se encarga, que le llaman psicoxarxa, que atiende a personas sin recursos. O sea, podemos llegar, pero sí que necesitamos ir haciendo esa hucha, ¿no? Esa preparación, ese saber que vamos a encarar todas esas fases, ¿no? Estar fuerte,
poder hablar con las amistades, poder hablar con la familia, poder ir explicando. ¿Cómo sacan esa fortaleza? Es muy difícil, es muy difícil. Es un proceso largo. Es un proceso muy largo. Es largo porque no podemos hablar de cifras, de meses, y haces esta terapia y en 8 sesiones es como un duelo, ¿no? Total. ¿Cómo pasas el duelo? No lo sabes. Hay gente que lo pasa, hay gente que no lo pasa, y también forma parte de nuestra historia interna, ¿no? Claro. Es decir, depende del duelo, de la persona, la vinculación que yo tenía con ella, si me siento en paz, si me siento saciada, colmada, pues habrá muerto esa persona y yo podré tirar adelante, pero a veces no. Y tan importante el recuperar ese apoyo, ¿no? ese círculo. Porque estará dañado muchas veces, ¿no? La red de apoyo es fundamental. Y cuando me llegan mujeres, ¿no?, afectadas, siempre les digo, intenta buscar un hobby para entretenerte un poco también, ¿no? Sal, la red de apoyo, ¿no? Y te dicen, es que no sé si voy a gustar. Y ya no a hombres o a mujeres, no en modo pareja, ¿no? Siempre pienso que van a ver esas carencias mías, ¿no? En psicoterapia trabajamos muchísimo la autoestima, enseñamos a poner límites, porque las personas que han estado dentro de un abuso psicológico son personas que luego les cuesta muchísimo poner límites en las relaciones. La parte importante es que como ya han pasado por ahí, tienen un aprendizaje. Pero puedes repetirlo. Sí. Pero bueno, por lo menos ya empiezan a identificar, ¿no? Sí, pero yo puedo estar en una relación, ¿no?, y puedo salir de esta y ponerme en otra que sea... Bueno, pero también estarás ahí conmigo, Silvia, en que muchas veces cuando tú sales de una situación... Si has hecho un proceso ya lo identificas y ya funcionas diferente. Claro, pero estas situaciones, ¿no?, de un clavo saca otro clavo, hay que tener ahí cuidado porque al final cada proceso debe tener su conexión, ¿no?, contigo mismo para poder hacer ese trabajo. Yo siempre explico que no nos han enseñado inteligencia emocional, pero tampoco nos han enseñado a transitar un duelo, ¿sí? No hemos hablado de lo que es el dolor de una relación, de la ruptura, de cómo transito, de que yo necesito recomponerme. Entonces, sí, es importante. Es importante. Fíjate que todas estas herramientas que tú estás comentando son necesarias en todos los ámbitos. Y cada vez se incorporan más. El tener toda esa educación, ¿no?, y esa prevención para que vayamos aprendiendo en general. Pero antiguamente asistíamos a la escuela y eran matemáticas, lengua, y ahora cada vez se llena más, ¿no?, de enseñarles respeto, de hablar, de atúrate, para. ¿Qué te está pasando tú? ¿No? Les enseñamos a hablar, a conectarse con ellos. Sí, fíjate, yo una de las cosas que me gusta del colegio de mis peques es que tienen clases de yoga y son pequeños. Y lo veo fenomenal, porque al final esa conexión contigo mismo es necesaria en todos los ámbitos. Yo con los adolescentes del British les enseño mucho algo que a mí me gusta, que es la responsabilidad emocional, ¿no? Porque creo que si empezamos a trabajar lo que es responsable emocionalmente con los demás y conmigo mismo, ya estoy poniendo ahí unas bases sobre algo de que les va a servir en la inteligencia y en los límites. Claro, es fundamental. Bueno, Silvia, ¿qué te iba a decir? Hemos estado hablando de diferentes fases que van sucediendo en una persona que ha sufrido violencia psicológica. ¿Qué sucede con estas personas que al final van haciendo esa recuperación una vez que han conseguido salir de esa relación abusiva y te comentan en consulta que no son capaces de volver a rehacer su vida o que necesitan ese tiempo porque no saben si realmente van a confiar en la persona que a lo mejor está interesada en ellas? ¿Qué consejo le darías? Para establecer nuevas relaciones, entiendo, ¿no? Sí. ¿Sería? Vale. Lo primero es haber hecho un trabajo nuestro, haber aceptado esa soledad después de esa relación y saber qué es lo que buscamos, ¿no? Entras en una frutería y ¿qué quieres comprar? ¿Cuánto quieres comprar y cómo lo vas a pagar? Pues es lo mismo. Yo siempre les pregunto, ¿qué deseas tú en una relación de pareja? ¿Qué buscas en una relación de pareja? ¿Qué buscas en una relación de amistad?
¿no? Y a partir de esos puntos de salida hacia donde yo quiero llegar, es a partir de donde les enseño a construir, ¿no? Ajá. Lo que les ha faltado, si les ha faltado poner límites, trabajamos en poner límites. Si lo que les ha faltado es que han salido con una baja autoestima, nos trabajamos la autoestima. Pero la finalidad siempre es hacia dónde quiero ir, por qué y qué es lo que busco, ¿no? Identificar. Identificar, es muy importante. Para que ellas consigan esa confianza para poder... Que como norma hay ciertos rasgos que vamos a ver, es decir, vamos a ver personas que pueden estar o en ansiedad o en depresión, porque normalmente o están muy enfocadas en el futuro, ¿no? En el miedo, no voy a encontrar, no voy a tener, no voy a tal, o antes yo era así y aquello que tenía y lo que viví, ¿no? Una baja autoestima esa es real, ¿no? Un no saber poner límites al otro por miedo a defraudar, a no contentar, ¿no? A que se me vuelva a repetir. Y hay quien te puede preguntar, hombre, pues si lo que ha pasado es por no poner límites, sí, claro, pero la persona no sabe. No Claro. sabe gestionarse, no sabe poner límites. Y esto implica también un insomnio, ¿no? Alteraciones con la comida. Esto realmente, Silvia, son las consecuencias que muchas veces quedan después de haber pasado por una relación de maltrato, ¿no? Así es. Así es. ¿Cuáles son esas consecuencias para que...? Muchas mujeres me llegan, tengo un problema de ansiedad, he visto que soy ansiosa, ¿no? Necesito trabajar contigo la ansiedad, me estoy dando atracones, me despierto cada día a las 3:30, tengo insomnio y otras simplemente me dicen, tengo muchos problemas en el trabajo, acabo aceptando cosas que no quiero, ¿no? A lo mejor en el trabajo se están dando situaciones también de abuso, pero cuando empezamos a trabajar, o al menos mis pacientes, cuando yo empiezo a trabajar con ellas, ¿no? Que ya me buscan por mi especialidad, pero cuando empezamos a trabajar, empezamos a ver de dónde viene eso, ¿no? Qué interesante. Y ahí es donde se desfragmenta. Muchas de ellas también incluso conectan con su historia familiar. Claro. Es decir, pacientes que te cuentan, bueno, es que a mí mi marido, ¿no? O mi pareja me ha humillado mucho, me ha ridiculizado mucho en público, o me ha sacado poder a los méritos que yo tenía, pero ya de pequeña, ¿no? En casa pensaban que yo era la tonta de la familia, que yo no llegaría a poder conseguir estar en la universidad, que acabaría trabajando de cajera en un supermercado, con todo el respeto de todo, ¿no? Pero Total. a los hermanos los veían universitarios y a ella la veían de esa manera. Entonces crea una impronta en ella, ¿no? Ese es el caso de una de las chicas que yo tenía, Mariela, que decía, ¿no? Mi padre siempre decía, con suerte se acaba siendo cajera. Y ella decía, me esforzaba muchísimo, ¿no? Y aparte decía, ¿y si lo fuera? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Claro que sí. ¿No? Porque ella me dice, yo ahora veo a mis hijos y yo lo único que quiero es que sean felices, buenas personas, que consigan sus metas, ¿no? Entonces, ahí ya hay un prototipo de padre que te está diciendo lo que es bueno, lo que no es bueno, que ya te está minando, ¿no? Entonces, qué interesante todo esto que estás comentando, Silvia, y como hemos comentado, al final el tema del maltrato psicológico se podía dar en cualquier ámbito, pero si quieres podemos hacer relación, claro. Enfocarnos un poco en ese maltrato que puede ser incluso a nivel familiar. Puede ser a nivel familiar, puede ser en relaciones de amistad. Ahora cada vez tengo más chicas de 16, 17 años que me vienen y me dicen, y me asombran porque las miro y digo, qué grandes sois. Estoy teniendo una relación, esto es una chiquita que me ha llegado hace 2 meses, tengo una relación tóxica con mi mejor amiga. Y a mí me dejan alucinada. Yo les digo, os admiro, ¿no? Cuéntame, ¿no? Y te lo empiezan a contar, lo saben analizar, pero ellas a mí me dicen, no sé cómo desprenderme. No sé gestionarlo. Claro, porque es que yo la quiero mucho y cuando me distancio de ella la echo de menos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar. En ese caso propio, yo siempre les digo, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Crees que podemos hacerle ver a la otra parte esto que tú estás sintiendo? Tú te has expresado desde yo estoy viviendo esto contigo y concretamente una chica, ella me expresó, yo tengo este tipo de relaciones y se ha trabajado la relación y ahora las 2 amigas se han encontrado de manera más sincera, más expresando yo esto me siento así y poniéndose límites. Qué bueno que también que la gente quiera trabajar. Sí. Porque al final muchas veces estamos hablando de relaciones, no es que una persona quiera, sino que ambos... Claro, es el valor que yo le doy a esta relación y como te decía y te comentaba, ¿no? Muchas veces es inconsciente, ¿no?
Cuando te vienen familias, ¿no?, a consulta y empezamos a trabajar a nivel familiar, el sistema familiar, hay madres y padres que salen muy tocados y te dicen, yo no era consciente, yo no me he dado cuenta, aparte te lo quieren jurar y perjurar. Y obviamente les digo, claro, y no hay juicio, no te estoy enjuiciando por eso, ¿no? Exacto. Pero en familia, ya te he dicho, este sería uno, ¿no?, desvalorizar a uno de los hijos. Luego, el producirse situaciones de privilegio, de hijos que son preferidos. Siempre decimos, no, todos los hijos son iguales, pero en algunas familias, ¿no?, hay un hijo que tiene ciertas preferencias, ¿no? Es el que sí puede hacer cosas a deshora, es el que sí la madre o el padre tiene la atención absoluta, que luego se reviste de otras ideas, ¿no? No, sí, es que a él lo tengo que llevar a tal sitio y las otras es más fácil contigo. No, es que él, ¿no? Pero los hermanos captan esa diferenciación, esos celos, y para ellos hay una afectación. Claro. ¿No? Entonces, también ¿qué consejo darías aquí para saber cómo gestionar? Es dependiendo de si los dos progenitores están en ese rol o no. Normalmente siempre hay un progenitor que intenta reconducir la situación, ¿no? Y hay que hablar, en pareja también hay que hablar. Es decir, tenemos un sistema que es el sistema de pareja, pero formamos parte de un sistema más grande a veces que es el familiar, ¿no? Y cuando uno ve situaciones que son desventajas o situaciones mal conducidas, ¿no?, por el otro progenitor, hay que buscar esos momentos de buen clima donde sí que podemos hablar bien y decirle al otro, esto que está pasando, ayer vi esto, ¿cómo lo podemos gestionar? Yo veo que fulanito está sufriendo, yo veo que no. El problema es cuando estamos todos envueltos en un mal clima familiar. Claro. ¿No? La ley del silencio, el silencio prolongado, también se realiza mucho en las relaciones familiares, pero a veces es difícil identificarlo porque pongamos que estamos en una relación familiar y yo decido que me he enfadado contigo, quiero modificar una conducta tuya y a ti no te hablo, pero a mis otros hijos sí les voy a hablar. Claro, nos sentamos todos en la mesa y yo te voy a hablar. O un hijo que está enfadado con mamá porque no le ha permitido que se comprase la camisa, hacerse mechas, lo que sea. Pongamos ejemplos sencillos, ¿no? Y habla papá, ¿no? Papá, ¿me pasas la leche? Papá, ¿me pasas el pan? Mamá está sirviendo y no le pide nada, ¿no? Un ejemplo, mamá ha hecho la comida y no dice nada, pero luego sí que dice, ay papá, esto qué rico estaba, pero le hace silencio, ¿no? O sea, todos esos comportamientos habría que revisarlos. Es difícil, es muy difícil, porque sí que es cierto que cuando empiezas a tener el conocimiento vamos revisando. Cada vez más las personas buscamos más sobre inteligencia, sobre crianza positiva, parentalidad positiva. Hay un movimiento, ¿no?, de ser mejores padres, de dar nuestra mejor... Tampoco nos podemos pasar de frenada, ¿no?, porque entonces podemos llegar a crear climas que no son tampoco saludables, ¿no? Pero hay que ser muy responsables. Para mí el punto sería la responsabilidad en las relaciones. Ser muy responsables. Muy responsables. Incluso a nivel familiar, tanto como a nivel de pareja, como claro, incluso en el ambiente laboral, ¿no? Sí, en el ambiente laboral también sucede. Hay mucho maltrato. Las personas a veces lo identifican, a veces no. En escuelas, por ejemplo, ¿no?, en hospitales, enfermeras, ¿no?, y dices que hay unas que tienen unos beneficios y yo no los tengo. Cuando yo hablo en una junta no se me toma en cuenta y a mis compañeras sí, ¿no? O a compañeras las defienden, a mí no me defienden frente a reuniones con familias, ¿no? Se dan. En laboral se dan. Pero no es frecuente que la gente hable o que lo identifique. A veces la persona que lo sufre puede confundirse que es incompetente, que ha hecho algo mal, ¿no? A veces te dicen, es que yo esto no di mi mejor versión, no tenía claras cuáles eran mis funciones, entonces empezamos a indagar, pero ¿alguien te dijo cuáles eran tus funciones? No, a mí me iban diciendo, esto realmente es una función tuya, hay que analizar, y entonces es ahí donde vamos trabajando el límite. Otra vez volvemos a topar con lo mismo, el saber poner límites y el saber preguntar y decir, ¿no? En consulta tengo una chica que me decía una serie de situaciones a nivel laboral y yo le decía, tenemos que saber cuáles son tus funciones en la escuela, porque si no cada vez que ella no hace algo la atacan por ahí, y ella me decía, pues que esto no forma parte de mi trabajo. Muy bien, pues entonces nos tenemos que sentar, digo nos, en el sentido de te acompaño, tienes que sentarte
y decir cuáles son mis funciones como coordinadora, cuáles son mis funciones como maestra, ¿no? Es importante. También hay personas que comentan la típica situación, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo de 9 a 6, pero no me puedo ir a las 6 de mi trabajo. Porque, claro, si me voy a las 6 me llaman la atención. Claro, y estoy mal visto. Entonces, lo que voy a hacer es irme a las 6:15, porque a las 6 nadie sale. Es una presión psicológica. Y en cierta manera también estás teniendo una presión de grupo. Como nadie sale por ese miedo, y volvemos a los límites, ¿no? Es decir, sí, está cierto, me puedo quedar o no. Yo durante mi jornada he estado trabajando, ¿no?, de manera muy competente, son las 6 y yo me respeto y yo me voy, porque aparte del trabajo tengo mi vida, ¿no? Claro. Y hay gente que también me espera. Entonces, totalmente. El mundo laboral es otro episodio. Otro episodio. Es otro episodio muy grande, ¿no? Pero sí que es cierto que la persona debe trabajarse, y conforme nos vamos trabajando y encontramos equilibrio, ¿no?, y vamos teniendo recursos, es más fácil que yo pueda poner un límite a una relación de amistad, a una relación familiar, ¿no?, a una relación laboral. Fíjate que algo principal en toda la entrevista es los límites, los límites, los límites, y al final yo creo que es fundamental el que cada persona también acuda a los psicólogos, porque también es un espacio donde cada persona se puede expresar y al mismo tiempo saber cómo aprender, ¿no?, diferentes a consulta formas llega de gente crecer. Que está muy agobiada por una situación, una crisis que les decimos, o personas que dicen, quiero venir para conocerme mejor, quiero venir para crecer. También llega mucha gente así a consulta. Qué bien. ¿No? Y te dicen, yo he identificado que en otras relaciones me está sucediendo esto, yo he identificado que este es un patrón mío y quiero trabajarlo, esto no me gusta de mí. Como decíamos al inicio, hay mucha información, hay mucha desinformación, pero también poder... Hace años nadie hablaba de relaciones tóxicas, ¿no? Claro. Hay libros... Pero porque también cada vez se va siendo más consciente de... Ponemos atención, hay más información, ¿no? Claro. Y se como da el más bullying, voz. dicen, es que antes no había tanto, no, sí que había. Ha existido toda la vida. Ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora le damos luz, le damos, ¿no?, voz a eso y decimos, no, enseñamos a los niños. Antes decíamos, uy, esto es bullying, y señalábamos. Ahora empezamos a descomponer el problema y les decimos, no, tú puedes ser un agente activo, tú puedes ser un agente pasivo, pero también estás en ello, ¿no? Claro. Les enseñamos a estos niños. Se trabaja mucho en las escuelas, mucho. Es que muchísimo. Es muy interesante esto porque al final afecta a la sociedad en general. Sí. Y una pregunta, Silvia, cuando una persona ha sufrido abuso psicológico, ¿sí?, puede ser que esté asociado a otro tipo de abusos, a otros tipos de maltrato. Es decir, me preguntas si cuando yo recibo abuso psicológico puedo haber recibido abuso verbal, bueno, abuso físico, ¿no?, sexual, podría no tiene que existir uno, el otro no. Puede haber una comorbilidad, puede haber que se den diferentes situaciones, ¿no? Normalmente muchas de las mujeres que tengo con abuso psicológico hacen referencia a ese semi, ¿no?, que se está dando tanta voz ahora de el aceptar tener relaciones sexuales con tu pareja y no poder decir que no porque el otro lo toma mal, ¿no? Porque estáis casados y es porque pareja. Estáis casados o sois pareja, ¿no?, y uno tiene necesidades y bueno, y si no me lo das, ¿no?, es algo que se repite también, ¿no? Pacientes que te dicen, es que si no mantengo relaciones, él me dice que lo tendrá que buscar fuera. Entonces, obviamente, eso es un chantaje emocional. Tienes esa presión, ¿no?, de entonces, que tengo que hacerlo. Aparte de que te estás dejando, ¿no?, no tienes ganas de tener relaciones y vas a entrar en una relación sexual, aparte, la otra persona ha jugado a decirte que si tú no me das aquello que necesito, lo voy a buscar fuera. Entonces, bueno, podríamos abrir ahí, ¿no?, un debate en la relación de pareja de por qué, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No hay deseo, ¿no? Una relación sana, pues le diría, pues no, actualmente no tengo deseo, no sé qué me pasa, o estoy experimentando cambios, bueno, me ha bajado la libido, es una transición, estoy volcada en el trabajo, estoy volcada en los niños, ¿no? Lo que sea, pero poder hablar.
poder hablar. Pero no, o dar un margen. Sí, sí, porque no somos robots, ¿no? Pero sí que es cierto que sucede muchas veces que te dicen, es que me dice que cuando empezamos la relación, cada día que nos veíamos habían relaciones sexuales o casi cada día, y que ahora son más esporádicas y que tiene sus necesidades, entonces también aparece eso en las relaciones. Pero de nuevo es hablar y saber poner límites, porque muchas me dicen, me dejo, es más fácil dejarme y no tener conflictos con él, no tal, pero cuando pasa un tiempo, entonces ellas vienen y dicen, ahora me echan cara que me dejo, que no soy pasional, ¿no? Entonces cada vez que van comiendo territorio, comen más territorio. En todo este tema de lo que es el maltrato psicológico, Silvia, tú abogas porque tiene que haber un equipo multidisciplinar, sí, en el que se encarguen de, sí, de ayudar a estas personas. Sí, totalmente. Para mí lo más importante es equipo multidisciplinar, ¿no? Y aparte, no juzgarlas nunca, no decirles cómo deberían hacerlo, que sí, que no, ¿no? Es saber aceptar, saber respetar mucho a la paciente que tienes, a la cliente que tienes, ¿no? Verla en esencia. Pero un psicólogo, un médico, una ginecóloga, ¿no? Total. Que pueda ayudarte, que tú puedas decirle a una mujer, ¿no? Me pasa esto, ¿no? A nivel sexual. Tener sus tiempos. Sí, sí, es lento. Hay quien no, hay quien saldrá muy rápido de inicio físicamente, me desprendo de ti, pero luego la recuperación puede ser larga, ¿no? Claro. Lo que más les preocupa a ellas siempre es los niños. Los niños lo habrán notado, qué habrán vivido. ¿Cómo puedo evitar que mi hijo en un futuro, mi hija en un futuro, ¿no? Mi hija va a repetir ese patrón. Entonces les digo, es importante modelar las conductas, enseñarles, ¿no? Hablar de ello. Y sí, mis hijos pueden ver situaciones, pero explicar. No les voy a explicar mis penas, ¿no? Mi trauma, pero sí que les puedo explicar, bueno, papá y mamá han discutido. Mamá, por ejemplo, mamá ha chillado a papá, pero ha sido la situación, podemos explicarles, ¿no? No está bien, luego hablamos, llegamos a un acuerdo. Eso en una discusión normal. Una discusión normal. ¿No? En un abuso psicológico, la situación es de otra manera. Y aparte yo tenderé a taparlo para que tú no lo veas también. ¿No? Me voy a aislar de que tú veas eso, voy a justificarlo. No lo voy a mostrar, pero por eso el equipo es multidisciplinar siempre. Y claro hay muchas especialidades. Claro que sí. Y no solo eso, es poder hablar. Hay personas que te dicen, es que me lo he contado 3 veces, y 4, y 5, y 6, las que hagan falta. Exacto. Siempre lo que haga falta. Porque necesita hablarlo mucho para tomar una decisión. Silvia, ¿qué mensaje clave le dejarías a la audiencia para que tuvieran muy en cuenta ese comienzo de lo que es el maltrato psicológico? Vale. Para mí es, si antes de hablar, ¿no? Tomar conciencia de si mi tono refleja el respeto y la empatía que quiero mostrar en esa conversación. Es respeto y empatía en el otro. Genial. Gracias. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por toda tu experiencia, por todo lo que has aportado en este episodio. A mí me ha parecido súper interesante todo lo que has comentado. Yo creo que tiene muchísimo valor, así que espero que a la audiencia le parezca lo mismo que a mí. Y os invito a que compartáis, sobre todo si conocéis a alguien que está en esta situación o simplemente quiere formarse, porque al final has dado muchas claves, has dado muchas herramientas, has dado mucha información muy valiosa que yo creo que puede ayudar en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Así que muchas gracias, Silvia. Gracias a ti por la oportunidad. Y bueno, os invito a que si queréis suscribiros, podéis suscribiros aquí abajo del vídeo. Y recuerda, juntas crecemos más fuertes. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Viviendo con Poder.